El dueño de un restaurante en quiebra permitió que un mendigo y su hija vivieran en el restaurante mientras estaba a la venta. Pero cuando entró sin llamar a la puerta, no pudo creer lo que el mendigo fue capaz de hacer. El restaurante Sabores de la Abuela había sido el corazón de la familia Morales durante más de 3 décadas. Ubicado en el centro de un pequeño pueblo mexicano, su aroma a comida casera y su ambiente acogedor lo habían convertido en un punto de encuentro para vecinos y turistas por igual. Sin embargo, en los últimos tiempos, las deudas y la competencia habían comenzado a afectar la estabilidad del negocio. La tarde se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. En la cocina del restaurante, Ramón Morales, un hombre de 40 y tantos años, de complexión robusta y rostro marcado por las preocupaciones, se encontraba sentado a la mesa con su esposa, Lucía. Ella, una mujer de cabellos oscuros, salpicados de canas y ojos llenos de ternura y cansancio, sostenía una taza de café con manos temblorosas. Lucía, no sé qué más hacer, dijo Ramón, levantando la vista hacia ella con desesperación evidente en sus ojos. He intentado de todo, promociones, descuentos, incluso noches temáticas. Nada parece funcionar. Las deudas siguen aumentando y el banco ya está empezando a molestarme. Lucía suspiró profundamente, sus hombros caídos reflejando el peso de la situación. Ramón, yo sé cuánto amas este restaurante, pero no podemos seguir así. Si no vendemos, podríamos perderlo todo. ¿Qué haremos si no podemos pagar las deudas? Ramón apretó los puños, levantando ligeramente la voz, aunque dentro de él luchaba contra la calma. Este lugar es nuestra vida, Lucía. Fue mi padre quien lo construyó, y yo no puedo abandonarlo, no después de todo lo que hemos pasado aquí. Cada rincón tiene un recuerdo, cada receta una historia. ¿Cómo puedo simplemente tirar todo eso? Lucía se levantó lentamente, acercándose a él con una mezcla de tristeza y preocupación. Entiendo lo que sientes, cariño, pero a veces aferrarse demasiado duro también puede hacernos daño. Tal vez sea hora de aceptar que las cosas han cambiado y que necesitamos adaptarnos. Ramón la miró fijamente, buscando en sus ojos algún signo de acuerdo, pero solo encontró una tristeza profunda. ¿Adaptarnos? ¿A qué, Lucía? A vender el restaurante que significó tanto para nuestra familia, a renunciar a nuestros sueños. Ella tomó su mano, apretándola suavemente. No es renunciar, Ramón, es buscar una solución para mantenernos a flote, para seguir adelante. Podemos reinventar el negocio, quizás reducir costos, cambiar el menú, pero necesitamos tomar decisiones difíciles. Ramón apartó la mirada, su mente llena de recuerdos y emociones conflictivas. Finalmente, asintió con resignación. Está bien, lo consideraré, pero no prometo nada. Lucía sonrió débilmente, aliviada por al menos un pequeño avance en la conversación. Gracias, amor. Sé que no es fácil, pero juntos encontraremos una manera. Al día siguiente, el sol brillaba intensamente sobre el restaurante. Ramón estaba detrás del mostrador ajustando unos utensilios de cocina cuando escuchó el timbre de la puerta abrirse. Al voltear, vio a dos figuras entrar. Un hombre de aspecto desaliñado y una niña pequeña, quizás de unos 8 años, con ojos grandes y curiosos. El hombre, de rostro curtido por el sol y ropa desgastada, llevaba una mochila raída colgada de un hombro. La niña, con el cabello oscuro recogido en trenzas, observaba el lugar con cautela. «Buenos días», saludó Ramón, forzando una sonrisa. «¿En qué puedo ayudarles?» El hombre dio un paso adelante, su voz ronca y con un leve acento que Ramón reconoció como mexicano. «Buenos días, me llamo Esteban y esta es mi hija Inés. Nos encontramos sin hogar y estamos buscando un lugar donde pasar las noches mientras buscamos una solución. Sé que su restaurante está en venta, pero pensé que quizá podrían ayudarnos». Ramón dudó por un momento, recordando la conversación con Lucía y el estado precario del negocio. «No estoy seguro. No sé si puedo permitirme tener más gente aquí, especialmente cuando estoy intentando vender el restaurante». Esteban bajó la mirada, su expresión cargada de esperanza y desesperación. «Entiendo su situación, señor. No queremos ser una carga, solo necesitamos un lugar seguro para dormir y algo de comida mientras encontramos una solución. Prometemos no causar problemas». Ramón miró a Lucía, quien asintió con una leve señal de cabeza. Con un suspiro profundo, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. «Muy bien. Pueden quedarse aquí durante una semana mientras buscan algo, pero necesito que respeten las reglas del restaurante y que mantengan el orden».
Esteban asintió con gratitud, mientras Inés sonreía tímidamente. Muchas gracias, señor. No se arrepentirá. Ramón asintió, aunque una sensación de inquietud comenzó a formarse en su interior. Espero que así sea. Por favor, si necesitan algo, avísenme. Los dos asintieron y se dirigieron hacia una esquina del restaurante, donde Inés se acomodó en una silla mientras Esteban exploraba el lugar con cautela. Esa noche, después de que el restaurante cerrara y todos se hubieran ido, Carmen, la empleada de confianza de Ramón, comenzó sus rondas de limpieza. Era una mujer en sus 50, de rostro amable y manos laboriosas, que había trabajado en el restaurante desde hacía años. A pesar de su lealtad, no pudo evitar notar ciertos comportamientos extraños de Esteban durante el día. Mientras limpiaba la cocina, observó a Esteban merodeando cerca de la despensa, sus ojos vigilantes y sus movimientos nerviosos. Carmen lo saludó con una sonrisa. ¿Necesitas algo? Esteban levantó la vista, forzando una sonrisa débil. No, solo estaba mirando si había algo que pudiera ayudar. Carmen frunció el ceño, notando la incomodidad en su voz. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Queremos que te sientas bien aquí. Esteban asintió, pero su mirada se volvió inquieta y rápidamente evitó el contacto visual. Más tarde, Carmen decidió revisar el almacén, una tarea que solía hacer por las tardes. Mientras organizaba las provisiones, notó que algunos productos estaban fuera de lugar y que ciertos alimentos habían desaparecido misteriosamente. Su mente comenzó a dar vueltas, conectando los puntos. Esa noche, mientras todos dormían, Carmen decidió investigar un poco más. Se acercó sigilosamente a donde Esteban e Inés descansaban, escuchando atentamente cualquier ruido sospechoso. Sin embargo, la casa estaba en silencio. Al regresar a su puesto, encontró a Esteban moviéndose sigilosamente hacia la puerta trasera del restaurante. Decidió seguirlo discretamente, observando cómo el hombre se detenía frente a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Carmen, con el corazón acelerado, observó cómo Esteban sacaba una llave y comenzaba a trabajar en la cerradura. La curiosidad y la sospecha se mezclaron en su mente. ¿Qué estás haciendo, Esteban?, preguntó de repente, haciendo que él se sobresaltara. Esteban se giró rápidamente, con una expresión de sorpresa y preocupación en su rostro. Carmen, no quería que lo vieras. Carmen, sin embargo, ya había tomado una decisión. Necesitamos hablar, dijo ella, su tono firme pero amigable. Esteban suspiró, dejando la llave a un lado. Está bien, ven, sentémonos. Ambos se acomodaron en una mesa cercana y Carmen miró a Esteban con detenimiento. He notado algunas cosas extrañas últimamente, cosas que no parecen encajar. Quiero asegurarme de que todo esté bien. ¿Hay algo que quieras decirme? Esteban bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. No es fácil, Carmen. No quería preocupar a nadie, pero hay cosas que no puedo controlar. Carmen inclinó la cabeza, mostrando comprensión. Entiendo que cada persona tiene sus propios problemas. Solo quiero ayudarte si puedo. ¿Hay algo que esté afectando tu estancia aquí? Esteban suspiró profundamente, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Es complicado, Carmen. Hay cosas del pasado que aún me persiguen y vivir aquí me recuerda demasiado a ellas. Carmen asintió, comprendiendo que había más de lo que él estaba dispuesto a compartir en ese momento. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí para escucharte. Todos en este restaurante somos como una familia, ¿recuerdas? Esteban sonrió débilmente, agradecido por la oferta. Gracias, Carmen. Aprecio tu amabilidad. Mientras Carmen regresaba a sus tareas, no pudo evitar sentirse preocupada. Sabía que había más detrás de la presencia de Esteban e Inés y decidió mantenerse atenta a cualquier comportamiento inusual. La tranquilidad del restaurante parecía estar en juego, y ella estaba decidida a proteger a su familia y a Ramón de cualquier peligro que pudiera surgir. El sol comenzaba a asomarse sobre los tejados de la ciudad, derramando una luz dorada que suavizaba las sombras de la noche anterior. Ramón se encontraba en el pequeño despacho del restaurante, un espacio abarrotado de papeles, facturas y recuerdos del pasado. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de su padre, don Javier Morales, el hombre que había levantado el restaurante con sus propias manos y cuya sombra parecía alargarse más con cada día que pasaba. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de la madera vieja, creando un ambiente que era tanto familiar como sofocante para Ramón. Don Pedro, un viejo amigo de la familia y consejero de Ramón, desde que éste tenía uso de razón, estaba sentado frente a él,
con un cigarro a medio consumir entre los dedos. Pedro era un hombre robusto, de cabello gris y rostro curtido por los años, con una mirada que parecía ver más allá de lo evidente. Había sido socio de su padre en los primeros años del restaurante y aunque ya no estaba involucrado en el negocio, seguía siendo una figura de respeto y autoridad para Ramón. «Ramón, hijo», comenzó don Pedro, dejando escapar una bocanada de humo mientras miraba a su alrededor con cierta nostalgia. «Entiendo lo difícil que es para ti, pero tienes que aceptar la realidad. El restaurante ya no es lo que era, y aferrarte a él solo te llevará a la ruina. Si vendes ahora, podrías al menos saldar tus deudas y empezar de nuevo». Ramón bajó la mirada hacia sus manos, entrelazadas sobre el escritorio. Sabía que Pedro tenía razón, pero la idea de vender el restaurante lo llenaba de una profunda tristeza, como si estuviera traicionando la memoria de su padre. «No es tan fácil, Pedro», respondió Ramón, su voz cargada de emoción. «Este lugar es lo único que me queda de mi padre. Él lo construyó con tanto esfuerzo, sacrificando todo por este sueño. Si lo vendo, es como si lo estuviera dejando morir otra vez». Pedro suspiró, comprendiendo el dolor de Ramón, pero también sabiendo que debía ser realista. «Javier era un buen hombre, Ramón, y sé que estaría orgulloso de lo que has logrado hasta ahora. Pero también sé que no querría verte hundirte en deudas por aferrarte a algo que ya no puedes salvar. A veces, la mejor manera de honrar a los que amamos es seguir adelante, no quedarnos atrapados en el pasado». Ramón cerró los ojos por un momento, intentando ahogar las lágrimas que amenazaban con salir. Las palabras de don Pedro lo golpeaban con fuerza, como un recordatorio de la difícil realidad que había tratado de evitar. «Lo pensaré, Pedro», murmuró finalmente, «pero aún no estoy listo para dejarlo ir». Don Pedro asintió, sabiendo que no podía forzar a Ramón a tomar una decisión, pero esperando que el tiempo y las circunstancias lo llevaran a la conclusión inevitable. Apagó su cigarro en el cenicero de la mesa y se levantó, colocando una mano firme sobre el hombro de Ramón. «Lo que decidas, estoy contigo», dijo con sinceridad. «Pero no tardes demasiado, Ramón. El tiempo no espera a nadie». Esa misma tarde, Ramón salió del despacho para tomar un poco de aire fresco y aclarar su mente. Se dirigió al patio trasero del restaurante, un pequeño espacio donde solía refugiarse cuando necesitaba estar solo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja ardiente, mientras Ramón se recargaba contra la pared con las manos en los bolsillos, perdido en sus pensamientos. Fue entonces cuando Esteban, el hombre que había acogido la noche anterior, apareció en el umbral de la puerta trasera. Ramón lo vio desde la distancia y por un momento consideró ignorarlo, pero algo en la forma en que Esteban lo miraba lo detuvo. Había una intensidad en sus ojos que lo inquietaba. «Gracias por dejarnos quedarnos, señor Morales», dijo Esteban con una voz que era a la vez agradecida y llena de una extraña seriedad. No muchos lo habrían hecho. Ramón asintió con la cabeza, sintiendo que había algo más en las palabras de Esteban, algo que no alcanzaba a entender del todo. «Todos merecen una segunda oportunidad», respondió Ramón, intentando sonar cordial, pero sin poder evitar el tono de desconfianza en su voz. Esteban dio un par de pasos hacia él, hasta quedar a una distancia en la que Ramón podía ver claramente las arrugas profundas en su rostro, los rastros de una vida dura y llena de secretos. «Hace muchos años conocí a un hombre que hablaba de este lugar como si fuera un paraíso en la tierra», dijo Esteban, su voz baja, casi en un susurro. «Ese hombre era tu padre, Javier Morales». Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mención de su padre, especialmente viniendo de alguien como Esteban, lo desconcertó. «¿Mi padre?», preguntó Ramón, su voz temblando ligeramente. «¿Cómo lo conociste?». Esteban sonrió, pero era una sonrisa amarga, como si recordara algo que preferiría olvidar. «Trabajé para él hace mucho tiempo, en los primeros años del restaurante. Era un buen hombre, pero también era duro, exigente. No permitía errores y esperaba lo mismo de los demás. Aprendí mucho de él, cosas que nunca olvidaré». Ramón lo observó en silencio, intentando reconciliar la imagen que tenía de su padre con la que Esteban estaba describiendo. Sabía que su padre había sido un hombre estricto, pero siempre había pensado que lo hacía por el bien del negocio y de la familia. Ahora, comenzaba a preguntarse si había más en la historia. «No sabía que tenías una conexión con mi padre», dijo finalmente Ramón, todavía tratando de procesar la información. «Pero, ¿por qué nunca me habló de ti?»
Esteban apartó la mirada, su expresión volviéndose sombría, porque no era algo de lo que estuviera orgulloso. Respondió con un tono que sugería un pasado oscuro, pero eso es historia antigua. Lo importante ahora es que yo también creo que este lugar merece una segunda oportunidad. No deberías rendirte todavía. Si estás disfrutando de esta historia conmovedora, deja tu like y comenta abajo lo que piensas. Más tarde esa noche, mientras Ramón estaba sumido en sus pensamientos, Carmen seguía en el restaurante, limpiando los últimos restos del día. Inés, la hija de Esteban, estaba sentada en una de las mesas, jugando con una muñeca vieja que había encontrado en una caja de juguetes olvidados en el almacén. Carmen no podía quitarse de la cabeza las palabras de Esteban, ni la sensación de que algo estaba muy mal. Mientras limpiaba cerca de la mesa donde estaba Inés, decidió intentar hablar con la niña, esperando tal vez obtener alguna pista sobre el misterioso pasado de su padre. «Inés, ¿te gusta el restaurante?», preguntó Carmen con una sonrisa, intentando sonar casual. Inés asintió, sin apartar la vista de su muñeca. «Sí, es bonito. Mi papá dice que se parece al lugar donde trabajaba antes, hace mucho tiempo». Carmen se detuvo, sus manos congeladas en medio del movimiento de limpiar la mesa. Algo en las palabras de Inés hizo que su corazón se acelerara. «¿Tu papá trabajó en un restaurante antes?», preguntó, tratando de no sonar demasiado interesada. Inés asintió de nuevo, esta vez levantando la mirada hacia Carmen. «Sí, pero no le gustaba hablar de eso. Dice que allí pasó algo malo y que nunca quiso volver a trabajar en un lugar así». El corazón de Carmen dio un vuelco. No sabía qué había pasado en el pasado de Esteban, pero sabía que ese era un detalle que Ramón necesitaba saber. Algo oscuro estaba enterrado en la historia de Esteban, y ella estaba decidida a descubrirlo, sin importar el costo. Esa noche, Carmen decidió que investigaría por su cuenta. No permitiría que nadie pusiera en peligro a Ramón o al restaurante. Podía sentir en sus huesos que Esteban ocultaba algo, y estaba dispuesta a llegar al fondo de ese misterio, aunque tuviera que enfrentar las sombras del pasado para lograrlo. El silencio de la noche envolvía el restaurante como una manta pesada, apenas perturbado por el zumbido débil de un poste de luz en la calle. Ramón, que solía dormir profundamente a esa hora, se encontraba inquieto en su cama. Desde hacía varios días, una sensación de desasosiego lo mantenía alerta, como si algo invisible lo estuviera acechando en las sombras. Lucía, a su lado, dormía plácidamente, ajena a la inquietud que corroía a su marido. Incapaz de seguir dando vueltas en la cama, Ramón se levantó con cuidado para no despertar a Lucía y se dirigió al restaurante. A medida que se acercaba, pudo sentir cómo el aire parecía más denso, cargado de una tensión que no había notado antes. La puerta de la cocina, entreabierta, dejaba escapar un débil rayo de luz. Ramón frunció el ceño. Estaba seguro de haber apagado todas las luces antes de subir a su habitación. Con el corazón latiendo en sus oídos, empujó la puerta suavemente y entró. Los pasos resonaron en el suelo de baldosas, y Ramón pudo ver sombras moviéndose en la penumbra. Apretó los puños, preparado para cualquier cosa, cuando de repente una figura se deslizó desde el fondo del pasillo, como un fantasma en la oscuridad. «¿Quién anda ahí?», preguntó Ramón con voz firme, tratando de controlar el temblor que amenazaba con traicionarlo. La figura se detuvo y poco a poco la luz reveló el rostro de Esteban. Ramón sintió un extraño alivio al reconocerlo, pero la desconfianza que había crecido en su interior no desapareció. «Soy yo, Ramón», respondió Esteban, levantando las manos en señal de paz. «No quería asustarte. Estaba revisando unas cosas». Ramón frunció el ceño, sus ojos clavados en los de Esteban. Había algo en su tono, algo que no encajaba del todo. «¿A estas horas?», preguntó Ramón con la desconfianza evidente en su voz. «¿Qué estás revisando exactamente?». Esteban bajó la mirada, como si buscara una respuesta en el suelo. «Solo estaba revisando las tuberías. Noté que goteaban un poco durante el día y pensé que podría solucionarlo antes de que se convirtiera en un problema mayor». Ramón no estaba convencido. Sabía que las tuberías necesitaban mantenimiento, pero la explicación de Esteban sonaba demasiado conveniente, demasiado preparada. Sin embargo, decidió no confrontarlo directamente. «No aún». «Bueno, deberías habérmelo dicho. No quiero sorpresas en mi restaurante», dijo Ramón finalmente, intentando sonar más firme. «La próxima vez avísame antes de hacer cualquier cosa».
Esteban asintió con una expresión que mezclaba sumisión y algo más oscuro, algo que Ramón no logró identificar. Lo siento, Ramón, no volverá a pasar. Ramón se quedó observándolo mientras Esteban salía de la cocina y una vez que estuvo solo se permitió respirar profundamente, intentando calmarse. Pero la sensación de que algo no estaba bien persistía, como una sombra que no se disipa con la luz. A la mañana siguiente, Carmen llegó temprano al restaurante, como hacía todos los días. La noche anterior, había estado pensando en la conversación que había tenido con Inés, y una corazonada la había llevado a investigar más a fondo. Sabía que en algún lugar del restaurante había documentos antiguos guardados, papeles que nadie había revisado en años. Decidida a seguir su instinto, se dirigió al sótano, donde su intuición le decía que podría encontrar algo útil. El sótano era un lugar lúgubre, lleno de cajas de cartón, muebles viejos y el olor a moho que impregnaba el aire. Carmen se arremangó y comenzó a rebuscar entre las cajas, apartando telas polvorientas y moviendo objetos pesados. Tras una hora de búsqueda, finalmente encontró lo que estaba buscando. Una caja de archivo antigua, etiquetada con el nombre de don Javier Morales. Su corazón latió más rápido mientras abría la caja y sacaba un fajo de documentos amarillentos. Había contratos, recibos y cartas, todas datadas de hace más de 30 años. Mientras revisaba los papeles, un nombre familiar apareció repetidamente en los documentos: Esteban Ramírez. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esos papeles que sugería que Esteban había estado más involucrado en la historia del restaurante de lo que había admitido. Siguió buscando y finalmente encontró una carta que le hizo detenerse en seco. Estaba fechada en 1984 y dirigida a don Javier. La letra era temblorosa, como si la persona que la había escrito estuviera desesperada. Javier, me niego a aceptar lo que sucedió. No puedo olvidar. El peso de nuestra culpa no me deja dormir. Si no hacemos algo al respecto, esto nos destruirá a ambos. Esteban. Las manos de Carmen temblaban mientras leía la carta una y otra vez. ¿Qué era lo que Esteban y don Javier habían hecho? ¿Qué era tan terrible que lo había atormentado durante décadas? Sabía que tenía que mostrarle la carta a Ramón, pero también temía las consecuencias de lo que descubriría. Esa noche, Ramón estaba en el comedor del restaurante, revisando los números una vez más, intentando encontrar una solución a la situación financiera. Lucía entró en la habitación, con una expresión preocupada que Ramón reconoció al instante. «Tenemos que hablar», dijo Lucía, su voz firme pero cargada de preocupación. Ramón levantó la vista de los papeles, ya sintiendo que una nueva discusión se avecinaba. «¿Qué pasa ahora, Lucía?», por su tono mostrando el cansancio que sentía. Lucía se acercó y se sentó frente a él, apoyando las manos en la mesa. «Ramón, hay algo en Esteban que no me gusta. Desde que llegó, no me siento tranquila. Hay algo extraño en él, en la forma en que se mueve por el restaurante. Y ahora esto de la noche. No es normal que alguien esté revisando tuberías a esa hora». Ramón suspiró, sintiendo la presión de todas las preocupaciones acumulándose sobre sus hombros. «Lucía, ya lo hablamos. Es solo un hombre que ha tenido mala suerte en la vida. No tiene a dónde ir y estamos haciendo lo correcto al ayudarlo». Lucía lo miró fijamente, con los ojos llenos de una preocupación genuina. «Ramón, no se trata solo de ayudarlo. Se trata de protegernos a nosotros mismos. Hay algo que no sabemos y temo que pueda ser peligroso. Por favor, escúchame. No podemos seguir ignorando las señales». Ramón sintió una punzada de duda, pero se negó a ceder. Había algo en la obstinación de Lucía que lo hacía resistirse aún más. «No quiero prejuzgarlo, Lucía. Ya es bastante difícil para mí manejar todo esto sin añadir más problemas. Estoy cansado de que cada vez que intentamos ayudar a alguien termine convirtiéndose en un problema mayor». Lucía se inclinó hacia él, su voz temblando ligeramente. «Esto es diferente, Ramón. Mi intuición me dice que estamos en peligro. No podemos dejar que la bondad nos ciegue ante lo que es evidente». Ramón se levantó abruptamente, la frustración finalmente desbordándose. «No sé qué quieres que haga, Lucía. Todo lo que hago es por esta familia, por este restaurante. Y ahora quieres que desconfíe de un hombre solo porque te hace sentir incómoda. No podemos vivir con miedo de cada persona que entra por esa puerta». Lucía se quedó en silencio por un momento, dejando que las palabras de Ramón se asentaran. Finalmente se levantó también, pero esta vez con una determinación silenciosa. «Si no vas a hacer algo, lo haré yo.
No me quedaré de brazos cruzados mientras algo oscuro se cierne sobre nosotros, Ramón. Ya hemos perdido demasiado en esta vida. Ramón la miró fijamente, sintiendo una mezcla de culpa y rabia. Sabía que había algo de verdad en lo que Lucía decía, pero la carga de aceptar que había ignorado las señales le pesaba demasiado. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Lucía salió de la habitación, dejándolo solo una vez más, con las sombras de la duda creciendo a su alrededor. Mientras Ramón se quedaba allí, con la carta de Esteban aún fresca en su mente, no pudo evitar sentir que las sombras en el restaurante se estaban volviendo más oscuras, más amenazantes. Y aunque se negaba a admitirlo, una parte de él sabía que Lucía tenía razón. Algo estaba muy mal, y el tiempo para enfrentar la verdad se estaba acabando. El amanecer trajo consigo un aire de tensión palpable en el restaurante. Ramón, aún afectado por la discusión con Lucía la noche anterior, decidió confrontar a Esteban. Sabía que debía aclarar sus sospechas antes de que las cosas se salieran de control. Mientras el sol naciente lanzaba sus primeros rayos a través de las ventanas, Ramón encontró a Esteban sentado en la pequeña terraza trasera, observando en silencio el despertar de la ciudad. Ramón se acercó lentamente, cada paso resonando en el suelo de piedra. Esteban, consciente de su presencia, no se movió. Solo cuando Ramón estuvo a su lado, el hombre levantó la vista, sus ojos oscurecidos por un pasado que se negaba a revelar. «Esteban», empezó Ramón, su voz un tanto más suave de lo que había planeado, «necesito hablar contigo. Hay cosas que no tienen sentido, y es hora de que seas honesto conmigo». Esteban soltó un suspiro largo, como si hubiera esperado este momento desde que pisó el restaurante. «Lo sé, Ramón. Tienes razón. Hay cosas que no te he contado, cosas que ni siquiera quisiera recordar», admitió con un tono de voz que denotaba agotamiento. «Pero ahora veo que no puedo seguir callado». Ramón asintió, animándolo a continuar. «Hace muchos años trabajé aquí, en este restaurante», comenzó Esteban, sus palabras fluyendo con una mezcla de nostalgia y pesar. «Tu padre, don Javier, era un hombre fuerte, un hombre de principios, pero también llevaba una carga pesada, una que compartí con él, para mi desgracia». Ramón lo observó con atención, notando el temblor en las manos de Esteban mientras hablaba. Una noche, hace más de 3 décadas, ocurrió un accidente. Estábamos cerrando el restaurante cuando un pequeño fuego comenzó en la cocina. Era un incendio que al principio parecía manejable, pero en cuestión de minutos se descontroló. Las llamas se extendieron rápido, demasiado rápido. Intentamos apagarlo, pero el fuego era implacable. Don Javier y yo hicimos lo posible por salvar el restaurante, pero al final el lugar ardió. Esteban hizo una pausa, sus ojos perdidos en el pasado. «Lo que pocos saben es que no fue solo un accidente», confesó, su voz apenas un susurro. «Hubo alguien más involucrado, alguien que tenía cuentas pendientes con don Javier. Esa noche, yo lo vi. Vi a un hombre, un antiguo socio de tu padre, provocando el incendio. Pero cuando llegó la policía, don Javier me pidió que guardara silencio. No quería que el nombre de la familia se viera manchado, no quería más problemas». Ramón se quedó inmóvil, procesando la información. La historia era plausible, pero algo en la forma en que Esteban la contaba parecía incompleto, como si estuviera omitiendo detalles cruciales. «¿Y qué pasó con ese hombre?», preguntó Ramón, intentando llenar los vacíos. Esteban bajó la cabeza, como si la vergüenza y el dolor lo aplastaran. «Desapareció. Nadie volvió a verlo. Don Javier se encargó de que todo quedara enterrado, y yo me fui, cargando con la culpa de no haber hecho más». «Pero Ramón, eso no es todo. Hay más, pero no sé si estoy listo para decirlo». El rostro de Esteban se contrajo en una mueca de sufrimiento. «Lo que sucedió esa noche cambió nuestras vidas para siempre. Perdimos más que un restaurante, Ramón. Perdimos la confianza, la esperanza, y yo perdí mi dignidad». Ramón sintió un nudo formarse en su garganta. Esteban hablaba con tanta sinceridad que resultaba difícil no creerle. Sin embargo, Ramón sabía que aún quedaban piezas del rompecabezas sin encajar. Aún así, decidió no presionar más, al menos por el momento. «Gracias por contármelo, Esteban», dijo Ramón, colocándole una mano en el hombro, en un gesto de empatía. «Pero aún necesito tiempo para procesar todo esto. Y si hay algo más que necesites saber, por favor, dime la verdad». Esteban asintió lentamente, su mirada fija en algún punto distante del horizonte, mientras Ramón se levantaba y se alejaba, sabiendo que su confianza en Esteban pendía de un hilo. Esa misma tarde,
Después de horas de reflexión, Ramón tomó una decisión. Aunque la confesión de Esteban había arrojado algo de luz sobre los eventos del pasado, Ramón sentía que la historia que le habían contado no era toda la verdad. Algo lo impulsaba a seguir buscando respuestas, a encontrar la pieza faltante del rompecabezas. Ramón observó a Esteban salir del restaurante al caer la tarde. No pudo evitar sentir una mezcla de compasión y sospecha, pero sus instintos le decían que debía seguirlo. Así que, sin que Esteban se diera cuenta, Ramón tomó su chaqueta y lo siguió a una distancia prudente. El camino los llevó fuera del bullicio del pueblo, a un área más remota y abandonada, donde las calles parecían haberse congelado en el tiempo. Esteban caminaba con paso seguro, como si conociera bien el lugar. Ramón se mantuvo en silencio, sus sentidos en alerta, mientras seguía cada movimiento de Esteban, que finalmente llegó a un pequeño edificio abandonado en las afueras del pueblo. El edificio estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes agrietadas. Parecía haber sido alguna vez un almacén, pero ahora solo quedaban escombros y desolación. Esteban empujó la puerta de hierro oxidado y entró. Ramón esperó unos momentos antes de acercarse, su corazón latiendo desbocado. Algo en ese lugar le daba escalofríos, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Ramón se deslizó dentro del edificio, cuidando de no hacer ruido. Esteban estaba de pie en medio del almacén, mirando alrededor como si buscara algo. Ramón observó desde la penumbra, su respiración contenida, cuando Esteban finalmente se dirigió a un rincón del lugar, donde comenzó a cavar entre los escombros. Lo que Ramón vio a continuación lo dejó helado. Bajo una pila de escombros, Esteban sacó una vieja caja de madera cubierta de polvo y telarañas. Con manos temblorosas abrió la caja, revelando lo que parecía ser un paquete de cartas y algunos objetos personales. Esteban levantó uno de los objetos, un colgante dorado, y lo sostuvo con reverencia. Ramón reconoció el colgante de inmediato. Era de su padre, don Javier. Ramón sintió una oleada de emociones, entremezcladas con confusión y miedo. ¿Qué estaba haciendo ese colgante aquí, en este lugar olvidado? Y más importante aún, ¿qué significaba para Esteban? La imagen de su padre se desvanecía en su mente, mezclándose con la incertidumbre y la sospecha. Ramón sabía que había mucho más en la historia de lo que Esteban había admitido. De regreso en el restaurante, la tensión era palpable. Carmen había estado vigilando a Esteban desde su conversación con Inés y había notado su nerviosismo creciente. Cuando Esteban regresó esa noche, Carmen decidió que era momento de enfrentarlo. Lo encontró en la cocina, limpiando los platos con una expresión ausente, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia. Carmen no perdió tiempo y se acercó, su voz cortante como una navaja. «Esteban, necesito hablar contigo», dijo, sus ojos perforando los de él. «No sigas mintiendo. Sé que escondes algo y no pienso quedarme callada mientras juegas con nosotros». Esteban levantó la vista, sorprendido por la confrontación directa. Intentó mantener la compostura, pero el nerviosismo se filtró en su voz. «Carmen, no sé de qué hablas», dijo, tratando de sonar convincente. «No tengo nada que esconder. Ya le conté a Ramón todo lo que sucedió». Carmen se cruzó de brazos, su expresión endurecida. «No te creo. Hay algo más, algo que no has dicho. Inés mencionó algo sobre tu pasado, y ahora veo que estabas involucrado en algo oscuro en este restaurante. ¿Qué fue, Esteban? ¿Qué estás ocultando?» Esteban tragó saliva, su mente buscando desesperadamente una salida. Pero la presión de los últimos días lo había debilitado, y el miedo a que su secreto fuera revelado era cada vez más insoportable. «Carmen, hay cosas que es mejor no saber», respondió finalmente, su voz quebrándose. «No quiero que te metas en esto, por tu bien». Carmen no se dejó intimidar, su determinación era inquebrantable. «Ya es demasiado tarde para eso, Esteban. No me importa lo que quieras proteger. Voy a descubrir la verdad, y si tienes algo que ver con lo que pasó aquí, te aseguro que no te escaparás de las consecuencias». Esteban no pudo evitar sentirse acorralado. Sabía que el tiempo se... Esteban no pudo evitar sentirse acorralado. Sabía que el tiempo se agotaba y que sus mentiras, aunque construidas para proteger un pasado doloroso, comenzaban a desmoronarse. El peso de las verdades no dichas y los secretos guardados empezaba a aplastarlo. Carmen, con los ojos clavados en él, esperaba una respuesta, pero lo que no esperaba era la súbita explosión de emociones que estaba por presenciar. «No entiendes, Carmen.
gritó Esteban de repente, su voz resonando en la pequeña cocina, quebrada por la desesperación. No tienes idea de lo que pasé, de lo que todos perdimos aquí. Esto no es solo un lugar para mí, es... Se detuvo, las palabras atrapadas en su garganta. Sus ojos, llenos de una mezcla de ira y tristeza, se encontraron con los de Carmen, que se mantuvo firme sin parpadear. Entonces dímelo, exigió ella, bajando un poco el tono, pero sin perder su firmeza. Si tanto sufriste, si tanto te duele, ¿por qué no me dices la verdad? ¿Por qué seguir jugando este juego? Esteban se llevó las manos al rostro, sus hombros temblando bajo el peso de sus emociones. El silencio en la cocina era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Después de lo que pareció una eternidad, Esteban bajó las manos y, con una expresión agotada, se dejó caer en una de las sillas junto a la mesa. Porque la verdad es demasiado dolorosa, dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Porque una vez que la digas, ya no hay vuelta atrás. Y yo he estado huyendo de esa verdad toda mi vida. Carmen permaneció en silencio, permitiéndole ese momento de vulnerabilidad. A pesar de su determinación, no pudo evitar sentir un atisbo de compasión por el hombre roto frente a ella. Ramón observó a Esteban salir del restaurante al caer la tarde. No pudo evitar sentir una mezcla de compasión y sospecha, pero sus instintos le decían que debía seguirlo. Así que, sin que Esteban se diera cuenta, Ramón tomó su chaqueta y lo siguió a una distancia prudente. El camino los llevó fuera del bullicio del pueblo, a un área más remota y abandonada, donde las calles parecían haberse congelado en el tiempo. Esteban caminaba con paso seguro, como si conociera bien el lugar. Ramón se mantuvo en silencio, sus sentidos en alerta, mientras seguía cada movimiento de Esteban, que finalmente llegó a un pequeño edificio abandonado en las afueras del pueblo. El edificio estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes agrietadas. Parecía haber sido alguna vez un almacén, pero ahora solo quedaban escombros y desolación. Esteban empujó la puerta de hierro oxidado y entró. Ramón esperó unos momentos antes de acercarse, su corazón latiendo desbocado. Algo en ese lugar le daba escalofríos, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Ramón se deslizó dentro del edificio, cuidando de no hacer ruido. Esteban estaba de pie en medio del almacén, mirando alrededor como si buscara algo. Ramón observó desde la penumbra, su respiración contenida, cuando Esteban finalmente se dirigió a un rincón del lugar, donde comenzó a cavar entre los escombros. Lo que Ramón vio a continuación lo dejó helado. Bajo una pila de escombros, Esteban sacó una vieja caja de madera cubierta de polvo y telarañas. Con manos temblorosas abrió la caja, revelando lo que parecía ser un paquete de cartas y algunos objetos personales. Esteban levantó uno de los objetos, un colgante dorado, y lo sostuvo con reverencia. Ramón reconoció el colgante de inmediato. Era de su padre, don Javier. Ramón sintió una oleada de emociones, entremezcladas con confusión y miedo. ¿Qué estaba haciendo ese colgante aquí, en este lugar olvidado? Y más importante aún, ¿qué significaba para Esteban? La imagen de su padre se desvanecía en su mente, mezclándose con la incertidumbre y la sospecha. Ramón sabía que había mucho más en la historia de lo que Esteban había admitido. De regreso en el restaurante, la tensión era palpable. Carmen había estado vigilando a Esteban desde su conversación con Inés y había notado su nerviosismo creciente. Cuando Esteban regresó esa noche, Carmen decidió que era momento de enfrentarlo. Lo encontró en la cocina, limpiando los platos con una expresión ausente, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia. Carmen no perdió tiempo y se acercó, su voz cortante como una navaja. «Esteban, necesito hablar contigo», dijo, sus ojos perforando los de él. «No sigas mintiendo. Sé que escondes algo y no pienso quedarme callada mientras juegas con nosotros». Esteban levantó la vista, sorprendido por la confrontación directa. Intentó mantener la compostura, pero el nerviosismo se filtró en su voz. «Carmen, no sé de qué hablas», dijo, tratando de sonar convincente. «No tengo nada que esconder. Ya le conté a Ramón todo lo que sucedió». Carmen se cruzó de brazos, su expresión endurecida. «No te creo. Hay algo más, algo que no has dicho. Inés mencionó algo sobre tu pasado, y ahora veo que estabas involucrado en algo oscuro en este restaurante. ¿Qué fue, Esteban? ¿Qué estás ocultando?» Esteban tragó saliva, su mente buscando desesperadamente una salida. Pero la presión de los últimos días lo había debilitado, y el miedo a que su secreto fuera revelado era cada vez más insoportable. «Carmen,
Hay cosas que es mejor no saber, respondió finalmente, su voz quebrándose. No quiero que te metas en esto, por tu bien. Carmen no se dejó intimidar, su determinación era inquebrantable. Ya es demasiado tarde para eso, Esteban. No me importa lo que quieras proteger. Voy a descubrir la verdad, y si tienes algo que ver con lo que pasó aquí, te aseguro que no te escaparás de las consecuencias. Esteban no pudo evitar sentirse acorralado. Sabía que el tiempo se... Esteban no pudo evitar sentirse acorralado. Sabía que el tiempo se agotaba y que sus mentiras, aunque construidas para proteger un pasado doloroso, comenzaban a desmoronarse. El peso de las verdades no dichas y los secretos guardados empezaba a aplastarlo. Carmen, con los ojos clavados en él, esperaba una respuesta, pero lo que no esperaba era la súbita explosión de emociones que estaba por presenciar. «No entiendes, Carmen», gritó Esteban de repente, su voz resonando en la pequeña cocina, quebrada por la desesperación. «No tienes idea de lo que pasé, de lo que todos perdimos aquí. Esto no es solo un lugar para mí, es...» Se detuvo, las palabras atrapadas en su garganta. Sus ojos, llenos de una mezcla de ira y tristeza, se encontraron con los de Carmen, que se mantuvo firme sin parpadear. «Entonces dímelo», exigió ella, bajando un poco el tono, pero sin perder su firmeza. «Si tanto sufriste, si tanto te duele, ¿por qué no me dices la verdad? ¿Por qué seguir jugando este juego?» Esteban se llevó las manos al rostro, sus hombros temblando bajo el peso de sus emociones. El silencio en la cocina era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Después de lo que pareció una eternidad, Esteban bajó las manos y, con una expresión agotada, se dejó caer en una de las sillas junto a la mesa. «Porque la verdad es demasiado dolorosa», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Porque una vez que la digas, ya no hay vuelta atrás. Y yo he estado huyendo de esa verdad toda mi vida». Carmen permaneció en silencio, permitiéndole ese momento de vulnerabilidad. A pesar de su determinación, no pudo evitar sentir un atisbo de compasión por el hombre roto frente a ella. «No puedo seguir protegiendo lo que pasó, Carmen», continuó Esteban, levantando la vista hacia ella, sus ojos llenos de angustia. «Pero también sé que, una vez que todo salga a la luz, las cosas nunca volverán a ser como antes. Y no estoy seguro de que nadie esté preparado para eso, ni siquiera yo». Carmen suspiró, sintiendo la profundidad del dolor que Esteban había cargado durante tantos años. Sin embargo, también sabía que no podían seguir así, atrapados en una red de mentiras y medias verdades. El restaurante, Ramón, Lucía, incluso ella misma, todos merecían conocer la verdad, por más dolorosa que fuera. «Esteban, no importa cuán difícil sea», dijo finalmente con una voz más suave, «la verdad es lo único que puede liberarte de este peso. No puedes seguir viviendo con esto dentro de ti. Y nosotros necesitamos saberlo. Ramón necesita saberlo». Esteban asintió lentamente, como si las palabras de Carmen hubieran atravesado las barreras que había construido durante tantos años. «Lo sé, Carmen, lo sé», susurró con una mezcla de resignación y aceptación, «pero aún no puedo decírselo a Ramón, no todavía. Necesito tiempo para encontrar la manera correcta de decirlo. Hay tanto que explicar, tanto que confesar». Carmen miró a Esteban con una mezcla de comprensión y urgencia. Sabía que él estaba al borde de revelar todo, pero también entendía que forzarlo podría empeorar las cosas. «No te pido que lo hagas ahora, Esteban», dijo finalmente, retrocediendo un paso. «Pero no lo demores mucho. Las cosas están cambiando y el tiempo se está acabando. No dejes que este secreto destruya más vidas de las que ya ha afectado». Esteban asintió una vez más, su rostro marcado por una fatiga que parecía haberse acumulado durante décadas. Sabía que Carmen tenía razón, y aunque aún no estaba listo para enfrentar el pasado por completo, también comprendía que ya no podía huir más. Mientras Carmen se retiraba lentamente de la cocina, dejándolo solo con sus pensamientos, Esteban se hundió en su silla, abrumado por el peso de lo que sabía que debía hacer. Sabía que el próximo paso sería el más difícil de su vida, pero también el más necesario. La verdad, por fin, estaba a punto de salir a la luz. Y nada volvería a ser igual en el restaurante El Refugio. La noche caía sobre el restaurante El Refugio, y la penumbra que lo envolvía parecía reflejar el estado de ánimo de quienes aún permanecían dentro. Ramón, agobiado por la revelación de Esteban y el creciente peso de sus problemas, decidió refugiarse en la cocina para buscar un momento de paz.
Sin embargo, al acercarse, escuchó un suave llanto proveniente del pequeño cuarto donde Inés solía descansar. Ramón se detuvo, dudando si debía entrar o no. Inés siempre había sido una niña reservada, silenciosa, pero ahora su llanto era inconfundible, doloroso, como si cada sollozo estuviera arrancando un pedazo de su alma. Con el corazón apretado, Ramón abrió la puerta lentamente y encontró a Inés acurrucada en un rincón, abrazando sus rodillas mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. El llanto de la niña, tan puro y desgarrador, rompió algo dentro de Ramón, quien, impulsado por un instinto paternal, se acercó a ella con suavidad. «Inés», murmuró Ramón, arrodillándose a su lado y poniendo una mano reconfortante sobre su hombro. «¿Qué te pasa, pequeña?». Inés levantó la vista, con los ojos hinchados y enrojecidos. Durante un momento, lo miró con una mezcla de desconfianza y dolor, pero la calidez en la voz de Ramón la hizo derrumbarse. Con un gemido ahogado, la niña se lanzó a sus brazos, buscando el consuelo que tanto necesitaba. Ramón, sorprendido por la intensidad de la emoción de Inés, la sostuvo con fuerza, permitiéndole llorar hasta que las lágrimas se agotaran. Cuando el llanto comenzó a disminuir, él se apartó un poco, buscando sus ojos. «Inés, ¿qué te está pasando?», preguntó con ternura, preocupado por lo que la niña pudiera estar enfrentando. Inés, temblorosa, se apartó ligeramente, sin dejar de aferrarse a la mano de Ramón. «Es mi papá», susurró, bajando la mirada. Él no es lo que parece. Ha hecho cosas malas, pero no quiere que yo sufra». Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Inés confirmaban lo que él temía. Esteban ocultaba algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Sin embargo, lo que más lo preocupaba era la angustia que Inés estaba experimentando. «Inés, tu papá te quiere, eso es evidente», dijo Ramón, buscando las palabras correctas. «Pero dime, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Por qué estás tan asustada?». Inés se secó las lágrimas con el dorso de la mano y con un esfuerzo visible confesó algo que había guardado en su corazón por mucho tiempo. «Mi papá», él titubeó buscando la fuerza para continuar. «Él siempre dice que todo lo que hace es por mí, que todo es para protegerme. Pero lo que pasó en el restaurante, él estuvo allí. Y ahora está intentando hacer algo que creo que es peligroso, pero dice que lo hará por nosotros, para que podamos empezar de nuevo». Ramón sintió un nudo en el estómago. La verdad comenzaba a revelarse de manera dolorosa y fragmentada, como un rompecabezas del que aún faltaban piezas cruciales. «Inés», dijo Ramón, acariciándole el cabello, «¿qué fue lo que pasó en el restaurante? ¿Qué es lo que tu papá está planeando?». La niña lo miró con un miedo que parecía superar su corta edad. No respondió, pero el temor en sus ojos fue suficiente para que Ramón comprendiera que el camino que estaba por seguir sería peligroso. Después de consolar a Inés, Ramón salió de la habitación con una mezcla de preocupación y confusión. Las palabras de la niña habían despertado en él una inquietud que no podía ignorar. Se dirigió al comedor donde Esteban, con su figura encorvada y sus ojos cansados, estaba sentado en la oscuridad, como si esperara el momento adecuado para hablar. Ramón se acercó a él con pasos decididos, su mente en un torbellino de preguntas sin respuesta. Pero antes de que pudiera decir algo, Esteban levantó la cabeza y Ramón notó la sombra de culpa en sus ojos. «Ramón, sé que tienes muchas dudas sobre mí», comenzó Esteban, su voz quebrada pero firme. «Pero antes de que decidas alejarme o hacer algo precipitado, hay algo que debes saber». Ramón cruzó los brazos, manteniendo su distancia. «Habla entonces», dijo con un tono que mostraba tanto su impaciencia como su desconfianza. Esteban suspiró profundamente, como si reunir el valor para lo que estaba por decir le costara más que cualquier otra cosa en su vida. Yo sé cómo salvar tu restaurante, Ramón. Sé que estás al borde de perderlo todo, que los deudas te están ahogando. Pero hay una manera de revertirlo. Solo necesitas confiar en mí, una última vez». Ramón frunció el ceño, su escepticismo era evidente. «¿Y por qué debería confiar en ti después de todo lo que ha salido a la luz?», replicó, sintiendo que las palabras de Esteban eran solo una estrategia más. Esteban asintió, como si hubiera anticipado la reacción de Ramón. «Porque a pesar de todo lo que crees de mí, Ramón, mi intención nunca fue hacerte daño. No ahora. No después de lo que he visto en tu familia, en cómo luchas por mantener este lugar. Pero si sigues mis instrucciones, si confías en mí, puedo ayudarte a salvar este lugar.
Es algo que debería haber hecho hace años, pero el miedo me detuvo. Ahora, no puedo seguir huyendo. Ramón se mantuvo en silencio, analizando cada palabra, cada gesto. Había algo en Esteban, una sinceridad que no había visto antes, y aunque su instinto le decía que era peligroso confiar en él, algo en el fondo de su corazón lo instaba a darle una última oportunidad. Capítulo 5. Desespero y redención. Esa noche, Ramón se encontraba solo en la oficina del restaurante, su mente llena de dudas. La propuesta de Esteban lo había dejado en una encrucijada, con el peso de las decisiones pasadas y futuras pesando sobre sus hombros. La oscuridad de la habitación parecía reflejar su incertidumbre, y la luz tenue de la lámpara sobre el escritorio apenas iluminaba los papeles desordenados que indicaban la inevitable caída del negocio. Ramón se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro. Su corazón latía con fuerza mientras consideraba las palabras de Esteban. Sabía que confiar en él podría ser un error fatal, pero también comprendía que sus opciones eran limitadas. Sin embargo, lo que más lo atormentaba no era la posibilidad de perder el restaurante, sino el impacto que esa decisión tendría en Lucía, en su familia y en la memoria de su padre. Finalmente, se detuvo frente a la ventana que daba al comedor. Desde allí podía ver las mesas vacías, los cubiertos relucientes que alguna vez habían servido a tantos comensales satisfechos. Recordó los días de gloria del restaurante cuando su padre, un hombre fuerte y orgulloso, dirigía con mano firme y un corazón generoso. Pero esos días habían quedado atrás, y lo que quedaba ahora eran solo sombras del pasado. Ramón cerró los ojos, dejando que la nostalgia lo invadiera por un momento. Escuchó la voz de su padre en su mente, recordando las enseñanzas que le había transmitido sobre el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Pero ahora, esas enseñanzas se mezclaban con las palabras de Esteban, creando una confusión que Ramón no podía disipar. Con un suspiro profundo, Ramón abrió los ojos y tomó una decisión. Sabía que seguir el plan de Esteban era arriesgado, pero también comprendía que era su única oportunidad para salvar el legado de su padre. Esteban había hablado con una convicción que Ramón no había visto antes, y aunque todavía albergaba dudas sobre sus verdaderas intenciones, estaba dispuesto a darle una última oportunidad. Ramón volvió a su escritorio y se sentó, tomando un bolígrafo en la mano. Comenzó a escribir una lista de las cosas que necesitaría para ejecutar el plan de Esteban. Pero a medida que lo hacía, las dudas seguían acechando en su mente. Se preguntó si realmente estaba tomando la decisión correcta, si estaba traicionando la memoria de su padre al confiar en alguien que había estado involucrado en el oscuro pasado del restaurante. Pero en el fondo, Ramón sabía que no tenía otra opción. Su instinto le decía que Esteban estaba siendo sincero, que estaba tratando de redimirse por sus errores pasados. Y si había una pequeña posibilidad de que el plan funcionara, estaba dispuesto a correr el riesgo. Esa misma noche, Ramón buscó a Esteban en la cocina, donde lo encontró sentado en la misma silla en la que había estado horas antes. El cansancio era evidente en su rostro, pero cuando Ramón se acercó, Esteban levantó la vista con una expresión de determinación. «He pensado en lo que me dijiste», comenzó Ramón con una voz firme pero con un atisbo de duda. «Y aunque todavía no estoy completamente convencido, estoy dispuesto a seguir tu plan. Pero te advierto, Esteban, si esto resulta ser otra mentira, no habrá lugar en el mundo donde puedas esconderte de mí». Esteban asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. «Antes del incendio, hace muchos años, yo era un hombre diferente, Ramón», continuó Esteban, mientras Ramón observaba el contenido del cofre. «No tenía nada, y lo único que me importaba era el dinero. Robé esta fortuna y la escondí aquí en el restaurante, pero mi avaricia me cegó, y lo que sucedió después...» Su voz se quebró, y Esteban tuvo que hacer una pausa para recobrar la compostura. «El incendio fue mi culpa. No intencional, pero por mi codicia, causé la destrucción de este lugar y la muerte de personas inocentes». El silencio cayó entre ellos como una losa de piedra. Ramón sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Todo lo que Esteban había hecho, todo el sufrimiento, todo el misterio, se reducía a esto. Un hombre desesperado, tratando de enmendar sus pecados con una fortuna manchada de sangre. «Este dinero», susurró Ramón, incapaz de apartar la mirada de los billetes. «¿Cuánto hay aquí?» «Lo suficiente para salvar el restaurante y cubrir todas tus deudas».
respondió Esteban con una amargura que revelaba su dolor. Pero usarlo significaría aceptar mi culpa, mi participación en ese incendio y en todo lo que le siguió. Ramón sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído sobre Esteban se estaba desmoronando. Pero a pesar de todo, la promesa de salvar el restaurante era tentadora, casi irresistible. Y sin embargo, sabía que aceptar ese dinero significaría vivir con el peso de la verdad, un peso que podría destruirlo. La noche continuó su avance implacable, y mientras Ramón y Esteban se dirigían al comedor, Ramón no podía dejar de preguntarse qué otras sorpresas le aguardaban. El plan de Esteban, que hasta entonces había parecido confuso y peligroso, ahora comenzaba a cobrar sentido. Todo giraba en torno a ese dinero, a la redención que Esteban buscaba a través de él. Esteban lo llevó hasta una pequeña habitación en la parte trasera del restaurante, una que había sido sellada y olvidada después del incendio. Con una llave que había estado guardando durante años, Esteban abrió la puerta, revelando un pequeño cuarto lleno de recuerdos y fantasmas del pasado. «Este era mi escondite», dijo Esteban en voz baja, señalando las paredes ennegrecidas por el humo. «Aquí guardé el dinero, pensando que algún día volvería por él. Pero nunca imaginé que, en mi ausencia, tu padre reconstruiría el restaurante justo sobre este lugar». Ramón entró en la habitación, sintiendo el peso de las paredes que parecían cerrarse sobre él. Podía ver las huellas de la tragedia en cada rincón, y de repente comprendió el alcance de lo que Esteban le había revelado. «¿Por qué regresaste?», preguntó Ramón, girándose para enfrentar a Esteban. «Si tenías tanto miedo, si este lugar guarda tantos recuerdos dolorosos, ¿por qué volviste?». Esteban bajó la cabeza, y por un momento Ramón pensó que no respondería. Pero finalmente el hombre levantó la vista, y en sus ojos Ramón vio una sinceridad que lo dejó sin aliento. «Volví porque sabía que era la única manera de hacer las paces con mi pasado. Sabía que no podía seguir huyendo, no después de todo lo que había hecho. Y porque vi en ti, Ramón, algo de tu padre, una fuerza, una voluntad de luchar por lo que es correcto. Pensé que, si alguien podría usar este dinero para algo bueno, ese alguien eras tú». Las palabras de Esteban resonaron en el aire, y Ramón sintió una mezcla de emociones que lo abrumaron. Parte de él quería rechazar todo, salir corriendo y nunca volver a mirar atrás. Pero otra parte, una que estaba profundamente arraigada en su amor por el restaurante y su familia, le decía que debía seguir adelante. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas, cuando Ramón se encontró nuevamente en la oficina, contemplando el cofre de dinero que Esteban le había entregado. Sabía que debía tomar una decisión, y que no había marcha atrás. Debía elegir entre salvar el restaurante y su legado, o exponer a Esteban y arriesgarse a perderlo todo. Lucía entró en la oficina, su rostro aún marcado por la preocupación que había sentido durante días. Cuando vio el cofre y los documentos, comprendió inmediatamente de qué se trataba. Se acercó a Ramón, tomando su mano en un gesto de apoyo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con voz suave pero llena de fuerza. Ramón no respondió de inmediato. Sabía que la decisión que tomara afectaría no solo su vida, sino también la de todos los que amaba. Sabía que, cualquiera que fuera su elección, habría consecuencias. Esteban cometió un crimen terrible, Lucía, pero también está tratando de redimirse. Su voz temblaba, cargada de conflicto. Podríamos salvar el restaurante, pagar todas las deudas, empezar de nuevo. Pero si lo hacemos, estaríamos aceptando su pecado, llevando una carga que podría destruirnos. Lucía lo miró con ternura, comprendiendo el peso de sus palabras. Ella sabía cuánto significaba el restaurante para Ramón, pero también sabía que su marido era un hombre de principios, alguien que siempre había luchado por hacer lo correcto. «Ramón, hagas lo que hagas, estaré contigo. Pero recuerda, el dinero puede salvar el restaurante, pero no puede salvar nuestras almas». Su voz era firme, un recordatorio de los valores que siempre habían guiado sus vidas. Ramón asintió lentamente, sabiendo que Lucía tenía razón. Finalmente se levantó, tomó el cofre y salió de la oficina, decidido a enfrentarse a Esteban por última vez. Encontró a Esteban en la cocina, preparando un café como si fuera un día cualquiera. Pero cuando Ramón entró, Esteban supo que su destino estaba sellado. Ramón colocó el cofre sobre la mesa, mirándolo directamente a los ojos. «Toma tu dinero, Esteban», dijo Ramón con voz firme. «No puedo aceptarlo.
No puedo salvar el restaurante con el peso de tus crímenes sobre mi conciencia. Esteban bajó la mirada, asintiendo lentamente. Lo entiendo, Ramón, pero por favor, entiende esto. Todo lo que hice, lo hice por redimirme, por tratar de enmendar lo que destruí. No puedo devolver la vida a aquellos que murieron, pero al menos quería ayudarte a salvar lo que tu padre construyó. Ramón respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Sabía que el futuro del restaurante seguía siendo incierto, pero al menos podía mirar a Lucía a los ojos y saber que había hecho lo correcto. Esa mañana, mientras el sol iluminaba las paredes del refugio, Ramón entendió que el verdadero precio de la verdad era la paz con uno mismo. Había renunciado a una salvación fácil, pero había salvado su alma y su honor. Y en ese momento, supo que, pase lo que pase, siempre encontraría la fuerza para seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón y quieres apoyar al canal, suscríbete y deja tu like. Eso marca toda la diferencia y me motiva a seguir trayendo más historias emocionantes para ti. Tengo curiosidad por saber desde dónde nos estás viendo, así que deja un comentario abajo con tu ciudad o país. No te vayas, porque la próxima historia ya está apareciendo en tu pantalla y estoy seguro de que también te emocionará. Nos vemos pronto y recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes.